¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa y a las de La Pantera. Queridos amigos, estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, en la bellísima Ciudad de México, en el centro histórico. Queridos amigos, el privilegio de estar como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y de nuestro consejo editorial, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, también parte fundamental de la directiva de este club. Ambos también forman parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Bueno, queridos amigos, agradeciéndoles a ustedes y recordándoles nuestro hashtag Voces del Periodista. Entonces, proseguimos, que a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos como todos los días su presencia, su compañía, su participación. Y también, por supuesto, en cabina a Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, queridos ingenieros, muchísimas gracias por su apoyo. Y aquí a nuestro productor, don Morrison. Julián Solís, Rubio Gutiérrez. Exactamente, y gracias al apoyo de Jonathan Álvarez en las redes. Muchísimas gracias, Jonathan. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por permitirnos compartir la vida. Vamos a dar un tema, a platicar con ustedes sobre un tema que va después a decantar en lo nacional, pero como siempre, y como el maestro Jorge Santa Cruz nos va orientando precisamente en los cursos de lectura crítica, de los que ya hablaremos más adelante, bueno, pues tenemos que ver y vamos del todo a ir yéndonos a lo particular, al detalle, exactamente. Bueno, precisamente, queridos amigos, si ustedes teclean www.vocesdelperiodista.mx, que es nuestro diario, ustedes podrán encontrar esta nota en la que se dice: demócratas denuncian a Wikileaks, a Trump y a Rusia. Y decimos, bueno, ¿y quiénes son los demócratas? ¿Quiénes conforman a los demócratas? Muchas veces hay que ver y analizar la utilización de las palabras. Nos hablan de democracia, que muchas de las veces no ven por la democracia. Nos hablan de las reformas cuando son contrarreformas. Y así como esto, nos ha pasado muchas veces, no solamente en el extranjero, sino aquí en México, cuando nos hablaba algún sexenio de que tenía que haber una renovación moral, pues bueno, al menos al parecer de muchos fue a la inversa. Entonces, se utiliza las palabras precisamente como para ganarlas. Esto se llama retórica victimista. Entonces, es adelantarse a los demás para después poder sancionar o señalar al otro y que el otro no pueda decir lo mismo de quien le señala. Eso es otra cuestión, pero aquí en este caso lo digo porque utilizamos la palabra demócrata y pensamos que van por la democracia. Yo le pediría al maestro Jorge Santa Cruz su lectura en esta nota precisamente. Demócratas denuncian a Wikileaks, a Trump y a Rusia. ¿Qué pasa, Jorge? Sí, cómo no, Celeste Linda, maestro Sánchez Mena, muy buenas tardes a todos los amigos. Muy buenas tardes, Jorge. A ver, el Partido Demócrata se está jugando una carta importantísima en su futuro, pero sobre todo en el futuro de los neoconservadores, de los llamados neocons, que son los partidarios de la guerra. Desde que el presidente Trump tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, valga la redundancia, el Partido Demócrata se empeñó en acusarlo de haber llegado a la Casa Blanca gracias al apoyo de Rusia, gracias al apoyo de Wikileaks y, por supuesto, mediante maniobras oscuras. Trump tomó posesión el 20 de enero del año pasado. A esta fecha no se ha podido comprobar fehacientemente, con papelito duro,
la llamada trama rusa, la injerencia rusa. Bueno, como el tiempo pasa, Celeste, maestro Sánchez Mena, como los días van sucediéndose unos a otros y las semanas y los meses también, y no cae la prueba de la pretendida trama rusa, entonces hoy el Partido Demócrata procedió de manera penal contra Trump, Wikileaks y contra la campaña del propio Trump y contra Rusia para tratar de acelerar el descrédito de Trump y propiciar el famoso impeachment o destitución. ¿Qué dice el Partido Demócrata? Con eso cierro en este momento. Que Wikileaks, cuyo director es Julian Assange, quien está en la Embajada de Ecuador en Londres, que el equipo de campaña de Trump y que un equipo de hackers rusos infiltraron las computadoras del Partido Demócrata para propiciar la derrota de Hillary. Esto no se ha comprobado, pero es como que de las últimas cartas de los demócratas para tratar de acelerar lo que ellos quieren, a la caída de Trump. Celeste. Precisamente, queridos amigos, nos damos cuenta cómo es este juego de doble moral, cómo se señalan los unos a los otros. Efectivamente, el punto en el que está el mundo no es por un partido o por otro, son por grupos económicos, eso lo sabemos y sabemos a qué nos ha llevado, en dónde estamos, a quienes han obedecido a pie juntillas el neoliberalismo. Bueno, ¿a qué vamos? Aquí se está acusando y se está señalando de una manera que se desgarran las vestiduras quienes precisamente tienen en su correo, en el caso de la señora Hillary Clinton, cosas increíblemente fuertes y mucho más delicadas de lo que señalan y con una capacidad de daño mucho mayor. Nos hemos dado cuenta ahora, por ejemplo, que hicieron un tejido de tanto quien financia ONGs, quien tenga y copte los medios de comunicación, quien los compre, quien los crea, porque ya incluso los medios han sido creados deliberadamente para desinformar. Esto pasó a partir precisamente de lo de las Torres Gemelas, del 9/11, que todos ya lo sabemos. Esto ya no es necesario abundar en ello, pero hay medios de comunicación explícitamente hechos y aceitados para la guerra y para las mentiras. Nosotros hemos insistido con este término desde hace 16 años. Y precisamente es la utilización deliberada, es una violencia deliberada de la mentira. De esto hemos hablado. Ahora, yo le preguntaría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ¿cómo son estos mecanismos de inteligencia, de contrainteligencia, que pueden llevar a que nosotros estemos aquí platicando de lo que estamos compartiendo con ustedes, en vez de que nosotros nos diéramos cuenta inmediatamente de lo que pasa, de lo que sucede, que obviamente son intereses evidentes, son daños que se dan entre cúpulas, entre cuestiones económicas, pero que están afectando al mundo, están afectando países, están tratando de jugar con nosotros para que estemos aceptando invasiones y guerras. Maestro querido, don Rodolfo Sánchez Mena. Es muy simpático lo de la computadora porque es un contraataque. Es decir, no estoy tratando de defender a nadie, sino que es un contraataque porque la computadora de la señora Hillary tenía una serie de correos que debían de haber sido investigados por el FBI. Uh-huh. Y que ella no debía de tener esta computadora sin los controles, sin las claves de seguridad de todos los funcionarios, porque es un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta computadora estaba siendo manejada por su secretaria privada.
y se conoció de esa computadora porque su secretaria privada se divorció y la computadora la empleaba el ex esposo de su secretaria privada, que enviaba correos porque este señor se dedicaba a aspectos de escándalos sexuales. Él se retrataba y le enviaba semidesnudo sus propuestas a sus novias, y por eso se divorció la secretaria de Hillary Clinton. Entonces, por eso fue como ubicaron esta computadora. Ahora, en lugar de investigar por qué el FBI no a investigar a los propios agentes del FBI, por qué no fueron investigados ellos y de que debían de usar las claves de seguridad, revirtieron el problema y dicen ahora que Wikileaks fue los que invadieron la computadora de la señora Clinton cuando no tenían las claves de seguridad que debían de tener. Este es un aspecto, pero el otro, bueno, pues ya es parte de toda esta campaña que hemos visto, una muy larga campaña entre los demócratas y los demócratas de allá y los demócratas de México, porque muchos demócratas de México no están tan bien conformes de que la señora Hillary haya perdido las elecciones. Aquí también en México tenemos un frente a favor de la señora Hillary que atacan a Trump desde México y que hicieron campaña a favor de Trump y que complican parte del escenario de las elecciones de México. Es decir, es como hay una interrelación entre las elecciones de México con las elecciones norteamericanas, pues las cosas se van enredando, pero también pues se van haciendo más atractivas y más interesantes. Pues queridos amigos, se van ustedes viendo, compartiendo con nosotros todos estos hechos, y recordemos que la exsecretaria de la señora Clinton pues tenía nexos, digamos, muy directos con Arabia Saudita, precisamente. Entonces imagínense por dónde nos dicen quiénes son los enemigos, quiénes son los supuestos terroristas, y bueno, nos damos cuenta en las alturas todo lo que pasa y ni siquiera nos imaginamos. Esto mucho ya se ha ido sabiendo, queridos amigos, y mucho más que se va a saber, pero démonos cuenta de esto y que no se nos utilice. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de este gran grupo multimedia. Gracias a Radio Turquesa y a las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y el maestro Jorge Santa Cruz con ustedes, queridos amigos, y el hashtag Voces del Periodista. Retomando el tema y recapitulando, queridos amigos, en los juegos de poder de los que no nos enteramos mucho, y recapitulando un poco en aquellas relaciones extrañas de esta secretaria particular de Hillary Clinton con algunas relaciones muy cercanas, cercanísimas. Bueno, y además de esto, y de que después derivó en un divorcio y en lo que nos compartía de cómo utilizaba el esposo de esta secretaria cercanísima, pues los canales oficiales del Estado norteamericano para cuestiones tales como la pornografía o lo que fuera, era algo muy personal. De esta manera se manejaban las cosas. Esto en marzo del 2015 se supo que Hillary Clinton había utilizado esta cuenta de correo electrónico privada, y bueno, pues imagínense nada más. Independientemente de esto, recapitular de qué tamaño asuntos tan delicados como el que Google y Al Jazeera se inmiscuyeron directamente en la situación siria, en las mentiras, en la inoculación de mentiras para justificar las invasiones,
pero que detrás de esto no solamente uno dice la palabra guerra, invasión, se imaginan el dolor, cuántos dramas detrás de cada persona a la que despojaron, a la que asesinaron, a las que violentaron, a las que aterrorizaron, simplemente por decir un solo punto. Y precisamente este es uno de los canales, Al Jazeera, que fue creado deliberadamente a raíz de los juegos de guerra, igual que se activó mucho otro canal norteamericano, que esto es muy conocido por todos ustedes, es a través del cual se transmitió por primera vez en la historia una guerra de manera directa. Por ¿no? CNN, Celeste, sí, que es un canal militar dirigido por un general. Exactamente. En ese contexto también, por ejemplo, ¿qué pasaba entre Francia, el Reino Unido y el petróleo libio? Posteriormente se supo del apoyo económico que dio Muammar Gaddafi precisamente al presidente francés y al expresidente francés. Y posteriormente, bueno, la risa diabólica de Hillary Clinton, amiga del señor Sarkozy, cuando se asesinó de una manera brutal a Muammar Gaddafi, ¿no? También, bueno, esto es lo que lo último que yo dije, eso no está en los correos, lo que está en los correos es la Liga del Petróleo Libio y Francia y el Reino Unido, ¿no? Pero vamos, simplemente para recapitular las cosas, otro fue que Estados Unidos quería ocultar que ayudaba a Turquía en la lucha contra el partido kurdo. Y recordemos que es Estados Unidos con Barack Obama, porque luego nos dicen que ahorita todo ha desbocado y todo es malo a raíz de Donald Trump. No, señores, el circo estuvo montado desde mucho antes. Otro tema también es que Hillary Clinton, que no es muy diestra en la utilización de estos aparatos electrónicos, haya sido la justificación que se intenta dar, entre otros puntos delicadísimos, no nada más son estos, para justificar el que por esto se utilizaron así estos correos. Vamos a ver todo lo que hay detrás, toda la irresponsabilidad, todo lo verdadero que atañe a la vida de millones de personas, y eso está a un lado, maestro, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es el mismo sistema, es el mismo método, y que después usted también habla de esto y lo liga con la situación mexicana, porque hay una diplomacia secreta, ¿no es así? Así es, Celeste. Sí, si desde el primer ataque que se hizo a Irak se crea la agencia CNN como una agencia para transmitir la guerra, pero después hay que agregar que se crea el canal Al Jazeera para que fuera un canal al que tuvieran acceso los países que hablan árabe, ¿sí? Pero es un canal que inicialmente tenía un contenido un poco más abierto, ¿sí? Pero que después empezó a ser un canal totalmente controlado, ¿sí? Y más supeditado a los mensajes de la alianza a favor de la agresión contra Siria, ¿sí? Que esa Al Jazeera, su centro de operaciones pues es Qatar, ¿sí? Con todo y que Qatar pues ha tenido una ruptura ahora con Arabia Saudita, pero no sabemos hacia dónde va a jugar Qatar porque se estaba acercando mucho a Irán, pero ese es otro tema. Ahora eso también, es después del bloqueo, ¿no? Eso es después del bloqueo. Que pidió Arabia Saudita para Ahora Qatar. bien, es decir, es muy importante hacer ver que en esta nueva guerra, CNN es un canal que prácticamente desapareció del escenario, ¿sí?
Y yo creo que es muy importante porque aquí en México, si la mayor parte de los mexicanos, el ataque a Irak, el primer ataque, pues nos informamos sorprendidos a través de CNN, pero ahora CNN ya desapareció. Ya no está en el manejo, en esa primera línea de guerra, en ese manejo de información, y ya la mayoría no lo consulta. ¿Por qué no lo consultan? Porque no están manejando la información que la gente quiere recibir, porque se dedica a manipular la información. Ya la gente sabe distinguir entre qué medios manipulan la información y quiénes le están dando información de los escenarios de guerra. Y en los escenarios de guerra, desde luego, hay propaganda. Sí, porque cuando estamos hablando de un escenario de guerra, forzosamente siempre va a haber propaganda de guerra, de una u otra manera. Propaganda digital, propaganda de la moderna, de fake news, de neoverdad, porque para eso se crearon todos estos nuevos instrumentos para manipular la información. Y a propósito de Hillary es una política analógica. Y como política analógica, su campaña fue una campaña analógica. Nunca pudo despegar una plataforma digital, y uno de sus grandes fracasos en su campaña, su propaganda, fue que precisamente no pudo despegar y no llegar y conectar a los nuevos medios de comunicación que fueron aprovechados perfectamente por sus opositores. Y me estoy refiriendo, en el primer caso, el que tenía dentro, que era Sanders, ¿sí? Y que tuvo que pagar en el Partido Demócrata para ganar la candidatura, la postulación demócrata. Lo vamos a ver un poquito ahorita, pero también sí cómo perdió frente a los medios digitales. Bueno, pues esto es importantísimo y vamos a regresar, es un ir y venir, pero fíjense, amigos, vamos a darnos cuenta cómo es este doble discurso, cómo tenemos que leer la guerra, desgraciadamente, de muchas maneras, para tratar nosotros de no ser un juguete de estos juegos de la guerra, porque nos utilizan. Nosotros somos una especie de balas que van dirigiendo a través de la propaganda. Quiero decirles que las tropas del ejército sirio descubrieron grandes cantidades de armas y municiones que los terroristas tenían. Y habían escondido en un almacén en el área de Al-Mahata, en la localidad de Al-Dumair, al noreste de Damasco. De acuerdo con el reportero de Sana, y estoy citando textual, tras la salida de los efectivos de Jaish al-Islam de la localidad, las fuerzas militares empezaron una campaña de peinado en la localidad, donde se hallaron grandes cantidades de misiles de fabricación local, además de misiles tipo Grant. Agregó que se encontraron también un gran número de proyectiles de mortero y decenas de minas, además de una cantidad de misiles TOW de fabricación estadounidense. En el mismo contexto, se ha descubierto una sede del grupo terrorista compuesta de varias plantas, cuyo sótano fue utilizado como una cárcel con varias celdas. El hallazgo se produce un día después de anunciar en la localidad de Al-Dumair libre de elementos terroristas. Lo dicen para que no digan que después lo montaron. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora comentamos el otro día, y están ya en imágenes, grandes túneles, hagan de cuenta metro, no crean que los túneles en los que se van saliendo de una cárcel, ¿verdad? Y todos estos que pensamos que esa es idea, no, son grandes estructuras obviamente financiadas desde capitales muy, muy fuertes. Nada más queremos dejar asentado esto porque es muy importante. Y miren, por ejemplo, Jaish al-Islam
ese ejército islámico, digamos. Les van cambiando de nombre, pero son la misma denominación. Todos los que nos acordemos, ISIS, en fin, ya para qué le digo, usted ya lo sabe. Y finalmente nos ponen otras denominaciones, pero son los mismos financiados, los mismos inducidos, los mismos utilizados por los mismos intereses depredadores. Entonces hay que estar alerta. Vamos a regresar con esta explicación que nos dan estos dos grandes periodistas, y en este tenor yo le pediría al regreso del corte al maestro Jorge Santa Cruz, como una clase de lectura crítica, por ejemplo, ¿qué podemos deducir de nuestro análisis en esta nota con la que arrancamos? Que ahora los demócratas acusan a Wikileaks, acusan a Trump y acusan a Rusia. Vamos a ver qué hay detrás. Ustedes lo pueden intuir, pero vamos a escuchar el cómo y el análisis del maestro Jorge Santa Cruz al regreso del corte. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y ahora le cedo el micrófono al maestro Jorge Santa Cruz, tocando el tema que está publicado hoy en www.vocesdelperiodista.mx sobre que demócratas denuncian a Wikileaks, a Trump y a Rusia. De que los denuncian y cuáles son las implicaciones y lo que quiere decir todo esto. Miren, amigos, cómo se puede inducir a la guerra y cómo son magos en esconder la mano. Jorge, querido. Así es, Celeste, muchísimas gracias, maestro. Leía hace unos días, de hecho se publicó el artículo en Voces del Periodista Diario, al especialista francés Thierry Meyssan, director de Red Voltaire. Señalaba Meyssan que el ataque del 14 de este mes de abril en contra de Siria se llevó a cabo con base en artículos de prensa creíbles. Y Thierry Meyssan hacía esta comparación que, si me permites, la voy a establecer también. Por favor, por favor. Cuando en 1898 el gobierno de los Estados Unidos quería terminar con la presencia española en el continente, entonces citó a artículos de prensa creíbles. Ojo con lo que digo, artículos de prensa, que son opiniones, los artículos son opiniones, para acusar a España del hundimiento del acorazado Maine que estaba en La Habana. Hay muchas evidencias, después la historia y la historiografía nos las han mostrado, de que fueron los propios Estados Unidos, o bueno, el gobierno de los Estados Unidos, los que hundieron el barco. Pero estos artículos de prensa creíbles ayudaron muchísimo a Washington en su afán de echar lo último de colonialismo español y además hacerse del control de las Filipinas a finales del siglo XIX. Bueno, pues resulta que el general James Mattis, alias el Perro, ese es su sobrenombre, y él así lo dice, anticipó que podría haber ataques contra Siria. ¿Con base en qué? No en pruebas sólidas, sino en artículos de prensa creíbles. Finalmente el ataque se llevó a cabo, como todos lo sabemos, hace prácticamente ya una semana. Era la noche de México y las primeras horas de la madrugada en Siria. Ahora nos salen con que el Partido Demócrata, el partido al que pertenecen los Clinton, que son de las cabezas más visibles del establishment, del Estado profundo, han denunciado, han procedido penalmente contra el presidente Trump, contra gente de su campaña, contra Rusia y contra Wikileaks,
por haber interferido las computadoras demócratas y haber inducido el triunfo de Trump y la derrota de Hillary. ¿A dónde quiero llegar, Celeste? A que con este discurso se están jugando quizás una de sus últimas cartas, tratando de quitar a Trump, no porque amen a los Estados Unidos y porque les importen 40 o 50 personas que supuestamente habrían muerto en un ataque químico inexistente el 7 de abril en Duma, que forma parte de la Ghouta Oriental, que está muy cerca de Damasco. Lectura crítica. ¿Qué es lectura crítica? Bueno, es ir a las causas y comparar situaciones. Perfecto. Sabemos que los Clinton, que los Obama, que los John McCain y compañía no se tentaron el corazón para provocar decenas de miles de muertes en Medio Oriente en los últimos años. Decenas de miles de muertes, porque provocaron violencia vía las redes sociales en Egipto, provocaron violencia en Libia, tienen a Yemen del Sur colapsado en la violencia, provocaron violencia y no han derrotado al pueblo de Siria. Ahora, ¿por qué quieren quitar a Trump? Hay dos razones muy sencillas. La primera, Trump en la Casa Blanca está cerrando canales para la usura comercial de las mega empresas transnacionales. Esa es una. Y dos, Trump finalmente, con todos sus grandes defectos que los tiene y no estamos nosotros para defenderlo, Trump no quiere una guerra global con Rusia y con China. Bien, quitar a Trump significaría dos cosas. Una, devolverle el imperio a las transnacionales que tienen su apalancamiento en Nueva York y Chicago. Y dos, enfilar al mundo a un conflicto ya no nada más regional en el Medio Oriente, sino enfilarlo a una guerra global. ¿Y quiénes ganarían en esa guerra global? Las empresas del complejo militar, industrial, financiero y mediático que pertenecen al establishment. Entonces, que se preocupan porque hubo 40 o 50 muertos en Duma con un ataque químico inexistente, mientras no se preocupan, por ejemplo, por las... podemos hablar fácilmente de 100,000 o 150,000 sirios que han perdido la vida, según cálculos conservadores. Ese doble rasero es el que no encuadra cuando uno ejerce un análisis crítico, Celeste. Exactamente. Y bueno, queridos amigos, démonos cuenta cómo, por ejemplo, esta señora Hillary Clinton hizo su carrera, y lo podemos buscar, consultar en el propio Internet, como que aguas también, porque se desaparece, hay quienes tienen poder y pueden desaparecer algunas pistas en Internet, pero hay quien tiene los documentos y hay muchos medios, digamos, que lo documentaron. Ustedes recortarán, claro. Por ejemplo, ella mucho decía e hizo promoción de las famosas bombas mini nuke. En esto precisamente el profesor Michel Chossudovsky en globalresearch.ca documentó todo esto imagínense, es hablar de las bondades de las armas nucleares, como si así fuera, cuando estas famosas mini nukes son mucho más potentes que la de Hiroshima y Nagasaki, 20 veces más. Esto por expertos, y esto lo comentó en este mismo foro en el Club de Periodistas de México el profesor Michel Chossudovsky. Entonces, cuando alguien abiertamente está proponiendo iniciativas nucleares, esto es un punto que debemos de tener en consideración. Por otra parte, démonos cuenta cómo han ido copando y comprando el nombre que usted, la denominación que usted quiera darle, organismos tan importantes como, por ejemplo, es lo que yo pienso, puedo estar equivocada, pero ustedes díganme si no, Premio Nobel. ¿Por qué dieron el Premio Nobel de la Paz a los cascos blancos, que está comprobado que son un instrumento de guerra, que han filmado, esto no lo digo yo,
está publicado, está evidenciado, nada más que muchos medios lo callan, pero hay la suficiente documentación y ha permeado a la opinión pública que estos cascos blancos arman escenarios deliberadamente o utilizan imágenes para manipular la justificación de la guerra. Entonces, imagínense premios Nobel de la Paz, los cascos blancos. Otro que fue premio Nobel de la Paz fue la famosa OPAC, la que ahorita está viendo que si las armas químicas, que si no. Ojalá, el día que entraba la OPAC fue cuando se hizo el ataque a Siria, reciente, de hace unos días, del 13 de abril. Del 13 al 14, sí. ¿Qué sucede? Que nos damos cuenta que ahorita dicen que van a ver y que están inspeccionando. Bueno, ojalá realmente se diga la verdad, realmente se investigue, porque no dejaron participar a elementos y autoridades, por ejemplo, de Rusia y de otras partes. O sea, estaba muy cerrado esto. Entonces, simplemente es ir observando cómo crean elementos que después van a ayudar para justificar todas estas atrocidades de las que hemos sido testigos, ¿no? Entonces, es importante tener todo esto en consideración y, por ejemplo, como dice el maestro Jorge Santa Cruz, para nuestro curso de lectura crítica, las causas y después comparar las situaciones. Jorge. Sí, muy rápido, Celeste. Los cascos blancos son una organización terrorista que está patrocinada, y esto es abiertamente sabido, por la Gran Bretaña, por el gobierno de la Gran Bretaña, por su órgano de inteligencia, el MI6. Los cascos blancos presentaron, después del supuesto ataque químico a Duma, presentaron entre otros a un chiquito, a un niño, y lo presentaron como víctima del ataque químico en Duma. Bueno, después, la televisión rusa, TV24 de Rusia, presenta un reportaje donde sale el mismo niño después del presunto ataque y donde queda más que claro que los cascos blancos mintieron. Entonces, aquí, queridos amigos, es parte del ejercicio constante que debemos hacer, no solamente al informar. Reitero, no dejemos solamente el hecho, el suceso, y no darle seguimiento, pero sobre todo insistir en la metodología que debemos de tener nosotros como receptores de las noticias para no ser víctimas y sobre todo cómplices de atrocidades de la guerra. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México. Está el maestro Jorge Santa Cruz, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Lo más importante que están ustedes, queridos amigos. Y bueno, yo quisiera preguntarle al maestro Rodolfo Sánchez Mena, que tiene información muy importante de inteligencia, su análisis es fundamental. Decirle en esto que nos compartía sobre esta diplomacia secreta, digamos, que hay estos juegos que hay en México. Hay cosas que decimos, bueno, en México que tiene que andarse metiendo en esto o en otro, pero también hay grupos de poder que están por lo mismo. Y hay una especie de pimponeo entre los intereses de estos demócratas de Estados Unidos con gente que estuvo muy a favor de Hillary Clinton de este lado de la frontera. Reiteramos que el haber estado con un análisis profundo del mismo discurso de Hillary Clinton, pues era suficiente para darnos cuenta por qué lado iban las cosas, porque abiertamente fue belicista. El señor Trump no lo defendemos, una persona que habló de situaciones de racismo muy desagradables y su forma, ¿no? Su forma de ninguna manera agraciada, pero sin embargo, en el fondo de las cosas y los intereses y los hechos es lo que difiere. ¿Qué pasa en ese pimponeo, como usted le llama, maestro, de intereses de lo que tenga que ver de aquel lado de la frontera de estos que se dicen demócratas? Bueno, aquí en México
pues el que muchos hayan apoyado del círculo de poder de México, que hayan apoyado a Hillary Clinton, pues ha tenido una serie de consecuencias para el país, porque lo hicieron no a título personal, sino utilizaron desde la plataforma del gobierno. Por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la señora canciller Claudia Ruiz Salinas se encargó de hacer campaña en los Estados Unidos a favor de la señora Hillary. O sea, comprometió al gobierno mexicano y a la diplomacia mexicana en trabajo de carácter político electoral a favor de un candidato. Es decir, esto pues trajo consecuencias que hoy todavía nos siguen afectando y bueno, pues nos siguen costando caro esto. Pero de cualquier manera, pues la política es así y no lo toman en cuenta los principales actores y lo pasan por alto. Su tío, que es un personaje todavía muy poderoso en la política mexicana, acaba de publicar un libro y presentarlo, y a la hora de presentarlo, pues él se ufana de que en las últimas negociaciones la banca se entregó, dice él, y se entregó el petróleo y no se obtuvo nada a cambio. Y entonces él se presenta a sí mismo como un excelente negociador, y entonces se pregunta uno, bueno, pues es que don Carlos en su tiempo pues obtuvo grandes ventajas para nuestro país, pero pues esto todos los mexicanos pues nos tenemos que preguntar si fue así o no lo fue así. Pero en estas jugadas pues ellos están interesados en hacer ganar espacios y ser parte de la élite del poder. Pero lo platicamos en el anterior programa con don Jorge, de que el pastel ya no alcanza para todos. O sea, a la hora de las rebanadas del pastel se van haciendo más pequeñas, y entonces la élite que ha crecido y sobre todo se ha hecho más obesa por la manera en que se ha enriquecido. Entonces pues tienen que hacer, cada vez quiere más, entonces pues hay que hacer un corte y ponerla no nada más a dieta, sino también pues hacer un corte, no un corte epistemológico. Y bueno, pues todos quieren estar dentro, y pues la forma de estar dentro es ganar el poder, ganar las elecciones. Y pues desde luego pues apuestan a favor de sus aspirantes, y pues el señor Carlos Salinas no la lleva con el señor Videgaray, no la lleva con él, porque él reemplazó a su sobrina en la Secretaría de Relaciones, en donde querían proyectar a su sobrina como candidata a la presidencia. Ya ve que ahora en estas modernas democracias, ahora ya lo que se aspira no es a tener una representación popular, sino una representación familiar, ¿sí? Entonces, en las modernas democracias, pues la mayor parte de los puestos son heredables, y tenemos llenos los puestos de aspirantes a senadores, a diputados, a gobernadores, ¿sí? En Veracruz el hijo del que es gobernador es candidato a ser gobernador. En Morelos, bueno, pues todo el país así está de estas modernas monarquías, ¿sí?
Es decir, la república va quedando lejos y la república federal pasa a un segundo término, y la narcoviolencia electoral, la federación, lo que predomina es la federación de los cárteles que están dominando en buena parte del país. Y pues esa es la circunstancia que se está moviendo en buena parte del país, pero esto es importantísimo verlo, cómo las contradicciones y las alianzas que hay del otro lado se proyectan en nuestro país y quieren preservarse y continuar aferrados en el poder, y sobre todo para que las cosas no cambien. El país tiene que cambiar como está cambiando todo el mundo, porque está cambiando, porque es necesario transformarse y desarrollar a nuestro país, y el país tiene que cambiar. Y perdón, maestro, pero en este equilibrio, o bueno, no equilibrio, fuerza, lucha de poderes, mucha gente liga entonces al actual gobierno, digamos, con Carlos Salinas de Gortari. Usted ahorita acaba de decir que hay una especie de quiebre. Hay una confrontación. O el señor Videgaray, ¿con qué, en dónde transita? Sí, de acuerdo a esto y estos equilibrios y estos que veres. No, sí, el presidente Peña sí fue al cumpleaños del presidente Salinas. Fue la primera vez que acude a esta fiesta a los 70 años, pero si nos asomamos a la prensa, vamos a ver que el golpeteo que hay entre la prensa de un lado y del otro, y las acusaciones que hay en el Universal. Sí, hay un artículo por ahí de los 70 años del presidente Salinas. Bueno, pues está documentado ahí todos los mitos del presidente Salinas, que es una delicia, francamente. Es un excelente reportaje ahí que trae hasta el chupacabras, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues así se juega en México, y qué bueno que así sea, porque pues las cosas tienen que trascender. Entonces ahorita ya está más como hacia un lado. ¿De qué grupo sería? Bueno, pues ahorita el presidente Salinas pues se está cargando hacia sus viejos aliados del PAN, pero del PAN que está pegado con Anaya. Para eso hizo una avanzada con el jefe Diego, y metieron ahí como coordinador a otro personaje que es muy importante, que es Jorge Castañeda. ¿Y por qué lo metieron ahí? Porque si el joven Anaya cae, pues están buscando que tenga uno de las gentes más cercanas a Salinas, pueda suplir a Anaya, ¿sí? Y entonces reemplazarlo con una gente que pueda ser gente cercana a don Carlos, ¿sí? Bueno, pero estos son como en los Estados Unidos. Aquí sí, de lo que se trata es, sí, si no gano, arrebato, ¿no? Exactamente, ¿sí? Exactamente, como con Hillary Clinton. Jorge, querido. Pues lo que acabamos de escuchar es un ejercicio de lectura y de pensamiento crítico. El pensamiento crítico se sustenta en que es el hecho. Más que el hecho, lo que importa es el significado de ese hecho, el tener información y darle una continuidad para poder leer entre líneas. Y por cierto, el curso de lectura crítica. Es muy interesante. Jorge, querido, vamos a repetir las fechas que tenemos, por favor. Sí, es el sábado 12, sábado 19, sábado 26 de mayo y el primer sábado de junio. En este momento, mañana, Dios mediante, tendremos la tercera de 4 sesiones del curso de redacción profesional. Seguiremos con lectura crítica y después con expresión oral y corporal. Lectura crítica a partir del 12. Sí, porque el primer sábado es 5 de mayo, entonces. A partir del 12 de mayo. A los interesados, márquenos, queridos amigos, al 5512-8661.
5512-8669. Los cursos abiertos de ortografía se siguen dando y se van a replicar. Igual los de redacción profesional y también, por supuesto, lo de lectura crítica. También la cuestión que sirva para la estructura de una tesis, ¿no, Jorge? Sí, va a estar genial el de lectura crítica porque vamos a poder contrastar, por ejemplo, los discursos de los candidatos aquí, lo que está pasando en Estados Unidos, en Siria. Y yo nada más diría que el curso se llama Lectura Crítica, las claves de la manipulación. ¿Y cuáles son algunas de esas claves? Bueno, los sofismas, las falacias, las generalizaciones, las sobregeneralizaciones, contradicciones internas. Además de todo, se van a divertir. Excelente, queridos amigos, un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si usted quiere estar informado pluralmente, siga en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso se trata. Les agradecemos con nuestro corazón, con nuestra vida, el que la podamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Un abrazo, nos seguimos escuchando, un beso tronadísimo. Gracias.